La pregunta que nos hacemos, ¿estamos preparados para volver a la normalidad? ¿Estamos preparados para vivir como vivíamos antes de esta pandemia? ¿Estamos preparados? Querido, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente, hola, ¿cómo estás? Ya nos saludamos recién, Gastón. No, pero viste que todo el tema del sonido nos coartó el saludo, Sí. como siempre lo hacemos habitualmente. Culpa mía, todo culpa mía. No, culpa mía. no hay culpables. Mil disculpas. Yo siempre digo, no hay culpables, hay responsables nomás. Sí, ¿no? Mejor, Total. porque la palabra culpa es culpa mía. una palabra simbólicamente que nos retrotrae a muchas cuestiones que hemos vivido antropológicamente, y por eso siempre digo que hay dos palabras que no están dentro de mi consultorio, que si están, obviamente las dejo que se expresen, pero trato de resignificarla, que son culpa, desde el punto de vista de la responsabilidad, y después el no puedo. No, el no puedo es, vamos a decir, sí puedo, vamos a decir, todo podemos. Por supuesto con limitaciones, porque somos seres castrados, Sí. que después algún día te voy a explicar a esa cuestión. Somos seres Seres castrados, que significa que tiene que ver con el símbolo del límite. Todo tiene un límite, y la castración es un hecho simbólico que hemos vivido todos los seres humanos, que tiene que ver con que hay muchas cosas que tienen que ver con tu disfrute que no la podés hacer. Hay cosas que vos disfrutaste cuando eras pequeño que no la podés hacer. Y eso es limitante, simbólicamente el psicoanálisis lo representa como el símbolo de la castración. La castración a el contacto del niño, precozmente hablando, con la masturbación de su miembro, de su genital masculino, y donde la madre lo reprende, le dice, no, eso no tenés que hacer, no está bien. El niño lo que estaba haciendo allí estaba disfrutando de una satisfacción y corporal. cuando te dicen que no lo hagas, te castran. Exacto. Qué buen tema para charlarlo. Ese es un tema para... Anótenlo. Bien. Tema para O si no, la lo próxima. anoto yo. Pero vamos a esto de la nueva normalidad. La nueva normalidad, Primero, Gastoncito. a ver, una pregunta que me hago, ¿qué es la normalidad? ¿Me vas a complicar el miércoles, yo te quiero Gastón? complicar siempre te vengo a complicar. Fantástico. Y después te trato de descomplejizar, Dale, ¿no? bárbaro. Descomplicar. Pero, ¿qué es la normalidad? Gastón, lo que vivíamos antes de la pandemia. Sí, lo que vivíamos antes de la pandemia... Que para no sé si decir era que normal. Claro. Creo que había cosas anormales antes de la pandemia y que ahora nos, Tengo una pregunta. nos acomodamos un poco. Entramos a disfrutar más de los momentos. Empezamos a cumplir una tontera. Disculpe mi frivolidad con este ejemplo que voy a dar. La gente se junta mucho más temprano, aprovecha más el día. verdad. Se junta al mediodía. Me invitaron a un cumpleaños el sábado verdad. a las 12 de la mañana. Cambiamos las costumbres, ¿verdad? Antes empezaba un cumpleaños a las 10, bueno, ahí Sí. yo, en mi grupo, 10, 11 de la noche, Sí, y sí, terminaba a verdad. 7 de la mañana, 8. Es verdad. ¿Viste? En una casa. Sí, hay un Ni cambio hablar. en esa cuestión de los tiempos y los horarios. Hoy por hoy se aprovecha mucho más todo. Sí, digo. concuerdo Nos con ha vos. enseñado Sí, esta concuerdo. pandemia mucho. Bueno, ¿Vieron fíjate- que se puede, digo? ¿Vieron Sí, que se puede? recontra que se Los puede. bares llenos a Los las bares. 9, los bares llenos en Corrientes, hablo del lugar que conozco, a las 9 de la noche lleno todo y toda la gente disfrutando y escuchando música. Y a las 12 de la noche todo el mundo a dormir, yo a dormir, sé que hay reuniones No, privadas sí, por hay todos que- lados, bueno. que es imposible controlarlas, entiendo, no es un palo para el municipio ni para la policía, pero digo, se ha logrado un cambio Se ha logrado. significativo y superlativo. Fíjate vos que cuando pasó lo de la gripe A, nosotros incorporamos el tema del alcohol. Ya estaba el tema del alcohol en gel, no el alcohol en gel, pero el alcohol como un producto para higienizarse las manos. Ujú. Quedó, ahora con la pandemia se profundizó esa costumbre. Lo que sí es cierto, que en estos nuevos hábitos que hemos incorporado, estamos más pendientes de la higiene, del Sí. propio cuerpo, Sí. de tu casa, Sí. de lo que haces afuera, del contacto con el otro. Ya tenés un poco más de selección donde vas, Sí. tenés más cuidado. Che, mirá, acá en este lugar no vayas porque ahí es un desastre, todos se juntan, todos tienen contacto. El tema del barbijo, la incorporación del barbijo como un mecanismo de protección que todavía sigue persistiendo. Entonces, en ese punto, yo creo que tenemos una nueva normalidad o nuevos hábitos, me gusta más hablar de nuevos hábitos, que lo incorporamos y se han quedado con nosotros todavía hasta que en algún momento nos relajemos, vemos que la vacuna funciona, que está funcionando efectivamente, porque realmente, Claudio, está bajando estrepitosamente. Nuestra provincia de Corrientes ha sido una provincia que creo que fue ejemplar en este punto, porque fíjate nosotros hacíamos una comparación con provincias aledañas,
y realmente las diferencias que veíamos en lo que tenía que ver con el trabajo en cuanto a pandemia, los contagios y todo lo que tenía que ver con el tema de la salud, la hemos pasado bastante bien, te diría, respecto a otros lugares. Sí. Ni que hablar con nuestro país hermano, con la cual tengo mucho contacto, que realmente, Claudio, la pasaron muy, pero muy mal. Y hoy, estrepitosamente, ha bajado por doquier en todo nuestro país. En Brasil ya tenemos, creo que es 16.000 contagios por día, pero quedaron estos hábitos, estos nuevos hábitos que incorporamos todavía como estos mecanismos que nos protegen de los miedos porque como bien dijiste, Claudio, en tu introducción, todavía hay lugares donde tenemos miedo y hay lugares como Francia, icónicamente hablando, que representan el miedo a salir y no poder llevar a cabo tus actividades con plenitud porque tenés miedo a enfermarte y miedo a que esta enfermedad te lleve como ser humano, que se produzca un deceso en tu vida. Entonces, en algún punto, yo creo que todavía inconscientemente, nuestro inconsciente quedó dañado. Sí. Nuestro inconsciente quedó marcado. Hay una huella amnésica que se produjo. ¿Cómo lo curamos? ¿Cómo lo desdañamos? ¿Se puede decir desdañamos? No, ¿cómo lo curamos? ¿Cómo lo resignificamos? ¿Cómo lo reconstruimos? Claro. ¿Cómo nos reconstruimos? ¿Cómo nos readaptamos, ¿no?, a toda esta nueva situación? Porque es una nueva adaptación de vuelta. Sí. Tenemos que destrabar esto que se nos marcó, esta herida, dentro de este inconsciente colectivo, si se quiere, junguianamente hablando. Tenemos que, después de destrabar esto, comenzar a sentir que realmente nosotros estamos con la inmunidad o con los mecanismos de defensa suficientes como para poder desenvolvernos en plenitud y con todo lo que eso significa como aprendizaje, Claudio. Porque acá, insisto, y lo voy a decir, pero incansablemente, nosotros, esto fue un tremendo aprendizaje que hemos tenido como sociedad. Como individuo. ¿Vos decís? Y yo creo que... ¿Vos decís que vamos a aprender algo de todo esto, Gastón? Yo creo que sí, hay muchas personas que sí, Claudio. Sí, ¿no? No todos. Ajá. Yo creo que sí. Yo creo que como colectivo, como sociedad, yo creo que sí. En algún punto, algunas cosas, muchos individuos vamos a registrar. En mi caso, sin duda. A mí me enseñó un montón de cosas a nivel individual, me permitió replanteos existenciales que no me había hecho. Tengo contactos con mucha gente que a diario se trata conmigo y que realmente también registran cambios importantes post-pandemia, o no post-pandemia, sino dentro todavía de la pandemia, porque no podemos decir post-pandemia, porque todavía sigue estando la pandemia, no hay que relajarse, hay que seguir con el tema de la vacunación, que indudablemente es el mecanismo que nos protege sin lugar a dudas, porque de hecho los casos están bajando en la Argentina porque se produjo una muy buena política de vacunación en la provincia de Corrientes y en todo el país, como en el país hermano de Brasil. El problema que están teniendo otras sociedades justamente es porque no se están vacunando. Totalmente. Porque le tienen miedo a la vacuna, sí. Porque tienen algo con la vacuna y que por eso se producen algunos, vamos a decir, inestabilidades en cuanto a los contagios. Entonces, yo lo que creo, Claudio, el miedo es una emoción muy profunda en los seres humanos. Yo creo que un miedo nos va a quedar. Yo creo que nos van a quedar aprendizaje y nos va a quedar el miedo a que somos vulnerables. Y de que una vez más esto puede ocurrir. Que un bichito nos puede poner pata para arriba, puede poner pata para arriba al mundo de nuevo. Claudio, no tengo dudas de eso. Sí, no tengo dudas de eso. El que duda de eso todavía no aprendió nada. Totalmente, porque en el mundo, o sea... Yo tengo el mundo entero. Yo tengo una visión totalmente negativa de la cuestión. A ver. Yo creo que no vamos a aprender absolutamente nada. ¿No vamos a aprender? No. Creo que el mundo... No sé a qué te referís. A todo aspecto, porque siento que las grandes corporaciones... No quiero ponerme acá en erudito ni el tipo que se las sabe todas. Humildemente, digo, me tomo estas atribuciones porque es un programa que conduzco yo, nada más. Pero digo, las grandes corporaciones, las grandes personas, los grandes pensadores, las personas que toman decisiones, que toman las riendas a un país, han demostrado claramente que no están a la altura de las circunstancias. Bueno, pero vos estás han demostrado que no aprenden. Teóricamente son... Vos estás hablando de otra cosa. Bueno, no, pero pará, no quiero... Yo estoy hablando de otra cosa. No quiero mezclar, pero digo... loco, ya sé lo que me estás diciendo. ¿Cómo podemos aprender? A ver, no es cómo podemos aprender, pero digo,
hay muestras, hay claras muestras. Recuerdo Trump, no, si querés salvo la Argentina, recuerdo cosas que decía Trump, recuerdo las mismas cosas que decía el presidente de Inglaterra, Brasil, Bolsonaro, el presidente de Inglaterra, que hasta que se contagió. Boris. Boris. El nombre no me acuerdo, Boris. No importa, Boris. Boris Johnson. Estaba posible el hijo de puta. Boris Johnson. Menos mal que me salvaste la vida, Fabi. Digo, andemos, claro, líderes mundiales, pero de la primera línea, los posta a posta, demostraron que no han estado muchos a la altura de las circunstancias. Claro. Me acuerdo de un Trump jugando al golf, cuando todo el mundo temía sin barbijo. Bueno, sin hablar de nuestro presidente, no podés salir después de Dajo con la mujer y varias personas, sin barbijo ahí a medio metro, a 50. Digo, no creo que hemos aprendido. Pero, Clau, está perfecto lo que estás señalando, pero no en todos lados ocurrió lo mismo. Hay otros países que estuvieron a la altura. Japón, China, creo que sí. Suecia, Noruega. Bélgica. Hay provincias. Sí. Yo creo que nuestra provincia estuvo a la altura. Yo creo que se hicieron bastante bien las cosas, a mi criterio, y no es por estar a favor o en contra, pero me parece no estoy hablando del gobierno yo, por favor, Gastoncito. No, pero porque yo parece que todo lo que se habla de política. No, saca la política de la gente común y corriente. Yo creo que hubo mucha conciencia, en nuestra provincia, Claudio. Bueno. A ver, sacando las fiestas clandestinas, pero no podemos meter todos en la bolsa, Claudio. No. Es decir, meter todo en la bolsa es como decir, todos pensamos iguales. No, es decir, hay dentro de una generalidad, yo creo que la generalidad que se manejó en nuestra provincia, cuando te dijeron, quédate en tu casa. ¿Vos te acordás cuando estábamos nosotros en el programa de radio? Sí. ¿Vos te acordás que vos salías del programa de radio? Yo también salía y no había nadie en la calle. Nadie, literalmente. Y que lo único que podíamos calle. Salir por ahí era lo que hacíamos medio de comunicación. Sí, señor. ¿No te olvidás de eso? No, me olvido. Entonces ahí te das cuenta que hubo un respeto al comienzo producto del miedo, Gastón. No era tampoco la conversación, Gastón. Fue. Estamos haciendo un análisis de todo lo que pasó. Tremendo. La intención con Gastón era hablar de cómo nos va a pegar psicológicamente esta nueva normalidad. Pero bueno, se pintó para este lado la cosa, me parece muy interesante y espero que para la gente también. Sí, pero teníamos miedo, Gastón. Hay miedos. Teníamos miedo. Hay gente que todavía tiene miedo. Hay gente que, aunque tenga las 2 dosis, todavía tiene miedo. Porque hay gente que falleció con las 2 dosis. Que hay casos hay casos muy puntuales. Hay que señalar porque si no piensan que la vacuna no funciona. La vacuna funciona, es efectiva, es eficaz, dependiendo de cuál sea la vacuna que utilice. Conejo. ¿Conoces? No tenía que haber venido yo. Conozco gente que atravesó ahora hace pocos días el COVID, inoculados con 2 dosis de Sinopharm, AstraZeneca, pequeño malestar. Nada. Congestión, sin dolor de cuerpo, sin fiebre, algunos con pérdida de olfato, nada más. Así transitaron personas de más de 40 años. Claro. Personas de más de 40 años. Es que la vacuna funciona. La vacuna funciona. La vacuna funciona. Y hay que transmitirlo, Claudio. Sí. Es muy importante porque el problema de la pandemia en el mundo va a ser las personas que no se quieren vacunar. Claro. Y yo reconozco que en un principio por ahí yo era bastante reticente, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás? Yo soy agente de salud y nosotros nos podíamos haber vacunado en febrero. Yo no lo hice. Yo no lo hice en su momento. Qué loco que lo cuente, ¿no? Lo cuento lo cuento porque realmente tenía desconfianzas como ocurre en otros lugares del mundo, pero después en el pasar del tiempo, como soy una persona que estoy con el tema de la ciencia, tengo idea de cuestiones metodológicas y sé que el desarrollo de una vacuna demora mucho tiempo, Claudio. Sí. Realmente los tiempos son bastante importantes. Hablé con un profesional el miércoles pasado, entre 10 y 15 años. Tranquilo. Tranquilo. ¿El HIV? Contame la vacuna del HIV. ¿Por qué no está la vacuna del HIV? Claro. ¿Cuánto tiempo venimos con esa enfermedad? Hace muchísimo. Ahora está en fase 3. ¿Vas a empezar con esas teorías conspirativas? No, ahora sí. Si arrancamos con eso. Vayamos a lo nuestro. No quiero cortarte, me parece muy interesante lo que estamos charlando, pero a mí me interesa lo otro. Tanto encierro, Gastón. Tanto encierro, tanto temor, tanto para adentro, tanto cuídate, no te toques con el otro, los mates. Pongo como ejemplo Corrientes. Esto lo puede pasar a lo largo, esto puede pasar, o esta sensación la pueden pasar ustedes a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Yo estoy acá en Corrientes Capital, así que pongo este ejemplo. Mate, en la costanera, tomándote, dejás de tomar la mandarina a las 4 de la tarde, a las 6 te quedás ahí en la silleta, se armó el mate. Y te convida a alguien que no conoces, te convida a un mate.
¿Lo agarrás? ¿No lo agarrás? Mira Noelia, no. Muy dice buena una. pregunta. Muy buena pregunta, tanto Claudio. encierro, tan encerrados todos, están todos para adentro, cada uno con su equipo de mate. Algo tan, pero tan insignificativo, la provincia de Corrientes, sobre todo, donde todo dale, la principal muestra de cariño y afecto, tomate un mate. Vení, tomate un mate conmigo. Estrategia para social. Te invito a tomar unos mates a casa. Sí, obvio. Pero olvídate, hoy por hoy Es un no. puente. Es un puente. Es un puente. Hoy por hoy no. Hoy no se puede, cada uno ya su mate, algo ya que ya te pone una distancia. Dale, compartamos mate, no, yo llevo el mío. ¿Qué? Sí, claro. Claro. Y ahora, listo, te dice Alberto, te dice, sale el mes que viene, y te dice mirando a cámara, te dice, podés tomar mate, compartilo con tus amigos, está liberado el país, liberamos al país del COVID, digo. ¿Y ¿Qué eso? haces vos? ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo juega tu cabeza? Yo la verdad, respecto a mí, saquemos no a mí porque yo soy diferente, pero lo que yo veo es muy cierto lo que vos decís. La primera reacción del ser humano en este momento, después de esta herida inconsciente que tenemos, es, no, pará, che. ¿Qué dijiste? ¿Qué, mate? ¿Qué ¿Cómo dijiste? que compartir? Herida inconsciente. Una herida ¿dijiste? inconsciente, como una marca que quedó inconscientemente y que forma parte de nuestros comportamientos automáticos. Mirá qué Cuando loco. vos le decís a uno, muy bueno el ejemplo, ¿querés un mate? ¿Eh? ¿Qué mate? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Voy a tomar mate. La primera reacción del Claro. otro es automático. Sí. Ahí te das cuenta cómo hay un registro automático, por eso es inconsciente. Como una herida. ¿Por qué herida? Porque hay algo que vos te disfrutabas, la castración, nos castró, la Claro. pandemia nos castró. La pandemia nos castró. Sí, la pandemia nos castró. Sí. La pandemia nos castró en muchos comportamientos que disfrutábamos. Pero yo te iba a decir una cosa, Claudio. ¿Qué? Yo creo que lentamente estamos yendo a lo que yo ya te dije hace un año, cuando te dije, Repetímelo, me dijiste tantas cosas. cuando Gastón. te dije, cuando empiece a aparecer y a ver que empieza a funcionar la vacuna, la sociedad va detrás de una importante expresividad pulsional, ajá. de fuerzas pulsionales. Pulsional estamos hablando de la búsqueda de satisfacción y de disfrute, y yo creo que va a ser bastante más intensa que antes. Dame un ejemplo. Ejemplo, si antes vos salías una vez por semana, Claudio Martínez, ahora cuando te digan que está todo liberado, no sé por qué, pero se me da la sensación Ajá. de que vas a salir 3, 4, es decir, va a Todos los haber días. Chico, va a haber una Yo he intensidad. sido así ya, Gastón. No, bueno, pero capaz que antes salía. Vamos a lo que hablamos, Te salía dijimos todos al los días principio. antes. Vamos a Claro. hacer un corte No soy el longitudinal. mejor ejemplo, Gastón. Pará. No. No soy Vamos Gastón, a- ejemplo, no soy escucha, Gastón mejor ejemplo en ese Pero aspecto. vamos a hacer un corte longitudinal. Vos Dale. me dijiste, hagamos lo siguiente, Gastón, normalidad antes de la pandemia y después, vamos a decir, en el proceso de la Sí. pandemia. Antes de la pandemia, ¿cómo eras Claudia Martínez? Salía una vez por semana. Un ejemplo, te doy un Ajá. ejemplo. Yo creo que después de esto, cuando te digan a vos, está Sí. todo bien, Voy a decir a todos que estuvimos sí. tan encerrados, tan limitados todos, Sí. que vamos a querer hacer un montón de cosas, Claudio. Y vos sabés que yo ya lo percibo. Vos sabés Se que yo ya nota. lo percibo. Se nota. ¿Vos no viste lo que fue el Día del Niño? Sí, ¿Vos tremendo. no viste lo que fueron los supermercados, el shopping? No se podía estar. Yo, la verdad que me tuve que ir, vamos a decir, porque era un mundo de gente. Yo no sé si ustedes ven lo que está pasando, vamos a decir, a su alrededor. Sí, sí, los sí, se bares, nota. los restaurantes, cómo están explotando. Sí. Los lugares turísticos están empezando a tomar un color. Y cuando empecemos a sentir que todo el mundo tiene las 2 dosis, que el número en la Argentina de contagio es de 200, 300, y que se queda planchado ahí, que no hay más casi muertos en la Argentina por COVID. Y yo me atrevo a decirte, Claudio, que vamos a tener una fuerte pujanza, un empuje importante, emocional del ser humano, pero es lógico. Para entenderte, y acá cierro. Tuviste preso y te largaron. Ahí está. Claro. Haces todo lo que no pudiste hacer mientras estuviste preso. ¿Y qué te parece? No voy a salir de casa, Gatón. Está muy peligroso, Corriente. Gracias, Gatoncito. Querido, un placer. Che, antes de ir a la tanda, te felicito ¿Por qué? por tu programa. gracias. De televisión. Estamos en eso, estamos en eso. Gastón Sal con su propio programa de televisión. Nair es. Paré Muyal y Noelia Jauregui me limpiaron de los viernes. Hay barras en vivo acá. Gastón, que tiene su propio programa. Bueno. ¿Me estarán queriendo decir algo, Agustín? ¿Me estarán queriendo decir que ya mi ciclo está cumplido? Chao, Gastón. No, muy por el Te contrario. quiero mucho, te Yo quiero también, mucho. muy por el contrario. Yo creo que vos tenés que sentirte orgulloso de que parte de tu equipo esté creciendo y Sí. alcanzando otros Es una joda la que hago, lugares me y otros encanta. espacios. Y aparte,
creo que en esto, bueno, como te lo dije personalmente, Sí. vas a ser parte, Total. vas a ser invitado de honor. Es un programa cortito, es algo que vamos a empezar de a poco. Te deseo mucha suerte y te la Gracias, mereces. gracias. Ahí estamos En viendo serio. si creo que va a quedar el nombre Pieza Suelta. Sí. ¿Pieza suelta? Pieza Suelta. Ah, qué nombrazo, qué guapo. Gracias, Gastón. Gracias a vos. Pausa, pausa. Ya venimos con más pronóstico reservado.